En salud y algo más, hablan los expertos. La primera noche que te vi, yo sabía que eras para mí. Jamás otros. Bueno, y a esta hora vamos a saludar al doctor Jorge Ulloa, cirujano vascular experto en varices y cuidado de las piernas, jefe de cirugía vascular de la Fundación Santa Fe. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido a Salud y Algo Más. Es un placer tenerlo aquí con nosotros. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Doctor, primero le tengo que decir que usted tiene una fanaticada en las redes sociales. Apenas anunciamos su estadía aquí, su invitación, las mujeres me escribían, ese doctor es lo máximo, es lo más de profesional, qué alegría, voy a sintonizar el programa. Así que, doctor, usted tiene muy buena fanaticada, qué honor tenerlo aquí con nosotros. Bueno, pues me alegra muchísimo, es para lo que nos hemos preparado todos estos años y es parte fundamental de lo que hacemos el día a día, hacer feliz a la gente y cambiar un poquitico la presencia, la manifestación de esas varices, de esas venas que bajan un poquito la autoestima y inhiben y acomplejan un poco a las mujeres y a los hombres también. Doctor, mire, qué bueno que usted lo diga para las mujeres y los hombres, y aquí queremos comenzar preguntándole algo muy básico. Quienes tenemos venas, por ejemplo, las personas que son muy blancas y que se les ven más las venas por su color de piel, ¿cómo hace uno para saber cuando una vena es varice y cuando una vena simplemente es vena, sino que por lo blanquito se le notan un poco más? Correcto, eso es uno de los motivos de consulta principales que uno tiene acá en el consultorio o en la práctica nuestra acá en la Fundación Santa Fe, y es, se me ven las venas, ¿es esto algo que manifiesta una enfermedad o es patológico? Francamente, la respuesta es, si es tortuosa, es decir, como un río, cuando uno vuela encima de un río, di tú en el Amazonas o en el Chocó, y uno lo ve desde la ventanilla del avión, esa tortuosidad que presenta el río, esa sinuosidad que tiene, es lo que puede ser el símil con las venas, con las varices, cuando uno las ve en las piernas. Si son tortuosas y hay asociación con cambios en la piel, o con sintomatología, y estamos hablando cansancio, pesadez, calambres, rasquiña, alteraciones en el color de la piel, en la contextura de la piel. Esto, si está asociado con la presencia de un vaso que no es normal, que es más allá que visible, no es una cuestión que se ve simplemente porque la piel está clarita, sino es más allá, protruye, se brota y se siente, ahí estamos ante una franca varice. Doctor Jorge, yo quisiera saber cuáles son esos disparadores para las varices y también pues para el tema de las arañitas. Existe ya, usted nos mencionaba que el tema hereditario, explíquenos un poco más esto, por favor. Bueno, hay cosas que uno puede hacer y hay cosas que realmente ya no logra cambiar ni modificar. Escoger a los papás es algo que ya está predestinado desde el momento que uno nace. Cuando viene una carga genética que es del lado de la mamá, de la abuela materna, la posibilidad de que se herede esta patología o esta enfermedad está en el orden del 70%, 68-70%. Si sumamos a un papá y a una mamá con varices, esto se nos acerca al 90%. Entonces, cuando tenemos esto, pues el grueso de los pacientes, el gran volumen de pacientes que llegan, son pacientes cuya mamá ha sido quien presenta o cuya abuelita presenta o presentó algún grado de varices o fue intervenida, fue operada o ya llegó a casos extremos en los que les presenta una ulceración, una herida en la piel alrededor de los tobillos, y en estos casos la posibilidad de que vaya a desarrollarse las varices pues es una posibilidad que supera el 50%, está muy por encima de esto. Estamos hablando, como te digo, cerca del 80% de los pacientes con este patrón
puede manifestar algún grado de la enfermedad. Ahora, si tú pones tres hermanas gemelas con una mamá y una abuela con varices, las tres hermanas gemelas van a manifestar de una manera diferente la presencia de estos vasitos. Puede que una de ellas tenga simplemente unas venitas chiquitas, lo que llamamos médicamente telangiectasias, que son las llamadas popularmente venas en arañita. Otra puede desarrollar unas venas más grandecitas y una tercera puede desarrollar ya fenómenos tardíos de esta enfermedad o más avanzados, como son los cambios de la piel alrededor de la zona de los tobillos o en la parte de abajo de las piernas. Esto, digamos, es lo no modificable, lo genético, y ya hay otros factores como son los hormonales, que son producidos o bien por la paciente o exógenos cuando tenemos la suplencia de hormonas por anticonceptivos o por algún tipo de suplencia hormonal de alguna característica que haya sido manejada por el ginecólogo, y quedan un rezago de pacientes un poquitico menos frecuentes, que son aquellos que tienen esta enfermedad ligada, por ejemplo, a trabajos prolongados, profesores, muy frecuentemente, militares, gente que tiene que estar mucho tiempo de pie o en condiciones donde también puede estar al frente de un computador muchas horas y no hay movilidad. Esto es francamente lo que podríamos encontrar en la grandísima mayoría de las consultas que vemos. A esta hora nos llama Andrés. ¿Usted dónde se encuentra y cuál es su pregunta para nuestro especialista? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Tavera. Yo tengo 31 años. Pues yo tengo varices como lo comentó el doctor, por cuenta de mi madre. Y la pregunta que pues tengo concreta es, bueno, digamos que por mucho tiempo prolongado yo tengo que estar de pie mucho tiempo y pues aparte yo pues utilizo medidas de compresión. Pero últimamente, ya no sé si es por la edad, ya me está afectando muchísimo porque después de pasar mucho tiempo de pie, utilizar medidas de compresión, digamos al otro día, pues presento un cansancio, terrible. Prácticamente tengo que tener prácticamente los pies, prácticamente en descanso por lo menos casi un día completo. Entonces no sé si de pronto el doctor me pueda contestar qué tipo de ejercicio o qué actividad podría realizar como para reducir un poco el cansancio, pues porque obviamente eso me afecta pues en mi vida estudiantil y en mi vida laboral. Digamos, Andrés, en estos casos lo que hay es, se mitiga, se desacelera un poquitico la progresión de una enfermedad que ya sabemos, por lo que me está contando, que hay una herencia fuerte del lado de la mamá. En estos casos, las medias de varice o alguna droguita que pueda eventualmente un médico formular desacelera o hace más tardía la aparición de los síntomas, pero no los lleva a la línea de base, a cero. En estos casos lo que hay que hacer es consultar a un cirujano vascular para que hagamos un estudio específico, que es una ecografía de los vasos sanguíneos venosos, en donde se va a determinar si hay o no hay un daño y en dónde está ese daño para poder proceder a hacer cualquier tipo de técnicas de las que nosotros manejamos para mejorar en estos casos esa sensación y esa molestia que hay en las horas de la tarde, de la noche, después de una jornada extenuante y larga de trabajo. En estos casos, pues, generalmente encontramos un daño ya de una venita que no se ve a simple vista y que puede ser sujeta a tratamiento con varios tipos de métodos. Tenemos láser, tenemos radiofrecuencia, tenemos espuma. Hay varios elementos que se manejan dependiendo, como le digo, de la ubicación de la anatómica de la lesión y el tamaño y la longitud de donde está el daño. Doctor, aquí en la línea de WhatsApp, que voy a repetir el número, el 317-666-9283, también le están escribiendo muchísimo. Y le preguntan, Perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Grimaldos, las felicito por excelente programa, tengo varices tipo 2, voy a hacer un viaje al exterior y quisiera saber qué tipo de medidas debería utilizar para evitar que al llegar a mi destino las piernas no se inflamen por la altura y por estar mucho tiempo sentada. Bien, acá hay dos cosas con Sandra. Primero, la clasificación de grados 1, 2, 3 y hasta 4 que se manejaba previamente, digamos que tiene un interés histórico. Hay que revisar eso muy bien porque hace 30 o 40 años que ya no manejamos ese tipo de clasificación. Ahorita lo que hacemos nosotros es darle una tipificación basada en los síntomas y en los signos. Es una clasificación que va de 0 a 6, pero no en grados, sino en tipos. Se llama clasificación CEAP, es otro tipo, ya digamos entrando en los tecnicismos. ¿Qué ocurre cuando se hace un viaje largo y hay una posición
donde uno está quieto durante mucho tiempo. Esto es válido en un avión, esto es válido en un bus, en un carro. Generalmente en estas posiciones hay dos ángulos. El primer ángulo es el que da la pierna con el muslo, un ángulo que puede ser de 90 o 100 grados, y el segundo ángulo el que da el muslo con el abdomen, con la pelvis y el tronco. Este puede ser de unos 90 o 100 grados. Estos dos ángulos hacen que el tubo, que normalmente va por dentro, que son las venas, tengan un acodamiento. Haga de cuenta como cuando uno está lavando un carro y dobla la manguera, que el agua sale con mayor dificultad. Esto es exactamente lo mismo que ocurre en los vasos sanguíneos, en las venas de los miembros inferiores. Se acodan, circula con mayor dificultad, se aposa la sangre, por darle una terminología un poquitico más comprensible, se ralentiza el proceso circulatorio y eventualmente sube la presión dentro de estos vasos, se transfiere este aumento de presión a la circulación ya microvascular, escapan pequeñísimas cantidades de agua, pero la pierna no sabe manejar esta cantidad de agua y con muy poquita cantidad que escape por fuera del torrente circulatorio, esto se presenta como edema, hinchazón, cansancio, pesadez, y es lo que ocurre cuando uno hace esos viajes prolongados. Y una manera muy fácil de mitigarlo es precisamente con las medias de varice, que no son cualquier par de medias, son las medias que deben ser de una compresión muy baja y deben llegar solamente hasta la rodilla. Esto es una de las indicaciones que se manejan. Hay casos ya un poco más avanzados donde se le prescribe inclusive al paciente la posibilidad de anticoagularlo durante este viaje para evitar que vayan a formarse trombos que puedan atentar contra la vida. También nos llama Daisy. ¿Usted en qué ciudad se encuentra y cuál es su consulta para nuestro doctor Ulloa? Buenas tardes, de Bogotá. Estoy llamando al doctor. Sí, señora. Daisy, ¿cómo estás? Adelante. Bien, doctor, mire, es para lo siguiente, yo tengo en la pierna izquierda pues solamente las arañitas y en la pierna derecha sí tengo ya grumitos, claro que no tengo úlceras, no, pero sí tengo ya en forma de grumitos. Entonces quisiera saber que me formularon las medias, momentico que no alcanzas, las medidas 15-20 HG. Entonces sería bueno que las compren y las formularon antier, el viernes. Pues depende, ¿qué le digo, doña Daisy? Eso depende muchísimo quién se las formuló y bajo qué indicaciones. Esto siempre debe ir precedido de la realización de un examen, una ecografía vascular, para poder determinar si sí son adecuadas o no son adecuadas y a qué altura. Cuando me refiero a altura me refiero anatómicamente, si van hasta las rodillas, si van hasta el muslo o si son media pantalón, si son de puntera abierta, si son de puntera cerrada, y el grado de compresión que va precisamente, como lo dijo usted, en mmHg, que son milímetros de mercurio. Los milímetros de mercurio son el grado en el que se aprieta la pierna con estas medias. Entre más bajito, pues menos compresión, entre más alto, que son grados mucho más difíciles de utilizar y más específicos para cierto tipo de patologías, cierto tipo de enfermedades, pero hay que hacer siempre una ecografía previa para poder ver cómo está ese mapa de carreteras y poder determinar si las medias van a ser suficientes o si tengo que sumar a la estrategia médica, a las medias, de pronto la utilización de una droga, de pronto la utilización de unas sesiones de láser, de escleroterapia o un procedimiento ya quirúrgico mínimamente invasivo, o ya algo más grande, dependiendo si estamos ya en un caso muy extremo de la enfermedad. Bueno, nos escribe Sebastián y nos dice: soy nuevo oyente, muy buenas tardes, quisiera preguntarle al doctor si las venas varices se pueden operar o de alguna manera eliminarlas. Gracias. Sí, esto tiene tanto de ancho como de largo, porque hay que mirar, como hemos ya recalcado en toda esta entrevista, hay que mirar cada caso de manera muy, muy puntual. No es un tratamiento para todo el mundo, no es algo que uno le diga a todo el mundo le sirve exactamente esto. Esto se individualiza dependiendo de si es hombre, de si es mujer, del tiempo de evolución de la enfermedad, de la duración de los síntomas, del tipo de trabajo que realiza la persona,
de lo que yo encuentro con mi ecografía. Ahí tengo una serie digamos, de videos y de explicativos educativos que me he demorado unos buenos años en compilar, que los tengo en Instagram para que ustedes con el mayor gusto puedan revisarlos y analizar ahí. Hay mucha de la información que médicamente tiene uno, pero que difícilmente se le traduce al paciente. Entonces he tratado de traducir esta información que para nosotros es fácil en un lenguaje que sea comprensible para el paciente. ¿Se pueden operar? Sí, se pueden operar. No todas las venas se deben operar, uno tiene que tener venas. Es frecuente que encontremos, por ejemplo, atletas que tienen venas presentes, dilataciones grandes en sus piernas sin que estén enfermas. Simplemente son venas normales para el tipo de ejercicio que hace este tipo de persona. Entonces cada caso es individualizable y analizado de manera muy personal para poder determinar cuál es la estrategia médica que tenemos nosotros dentro del armamentario para poder ofertarle a nuestro paciente el tipo idóneo de terapéutica que se debe hacer. Bueno, esta mañana cuando anunciamos que iba a estar el doctor Jorge Ulloa, nuestra editora de regiones, Joana Fuentes, dijo no, a mí me llaman porque yo quiero hacerle una pregunta al doctor. Así que Joana, qué rico tenerla en Salud y Algo Más. Hola Paula, hola doctor, ¿cómo están? Qué rico estar en el programa con ustedes. Y pues sí, yo no me podía perder este programa porque resulta que este fin de semana, como muchos sabemos, fue el Festival Estéreo Picnic y yo estaba un poco preocupada porque siempre voy al festival pero termino muy cansada. De hecho, el año pasado casi me muero con un solo día, porque para los que no saben, nos toca caminar muchísimo, a veces 9, 10 horas, estar parados todo el tiempo porque no hay donde sentarse en los conciertos. Y este año, pues recibí unas medias de compresión. Ya había escuchado pues que eso era muy bueno, lo vi en TikTok, le preguntamos al doctor y yo dije, ¿cómo ve? Recibimos las medias, me las puse, quiero decir que un poco incrédula porque yo sé cómo es la jornada ya, y les quiero decir que no me dolieron las piernas para nada, resistí absolutamente todo, 3 días de festival y estoy impresionada y quiero preguntarle al doctor, ¿qué hacen estas medias? ¿Cómo funcionan estas medias? Porque a mí me parecieron mágicas. Bueno, Joana, pues me alegra muchísimo saber que ahí se gozó su concierto, los estuve oyendo, yo vivo muy cerca de donde fue el escenario del concierto y hasta el domingo 10 y algo de la noche estaba oyendo y viendo los sonidos de los Chemical Brothers en el cielo de Chía y de Sopó. Me alegra mucho. La idea básica de este tipo de medias es generar una compresión de afuera hacia adentro para competir con el proceso que hay de adentro hacia afuera. Es decir, cuando estás mucho tiempo de pie, no se activan los músculos de la pierna, que son los gemelos y los sóleos, que son los que hacen que la sangre suba. ¿Sí me explico? Entonces, al yo caminar, comprimo los músculos, las venas están envueltas en estos músculos y empujan la sangre hacia arriba. Y a razón de una serie de válvulas que hay por dentro de las venas, esta sangre sube y solamente sube. En los pacientes que tienen algún grado de enfermedad, las válvulas se pueden dañar y la sangre sube y baja, aumentando en algo la presión dentro de las venas. Ahora, no solamente cuando hay daño de válvulas, cuando estás 6, 7, 8 horas en una sola posición, quieta, viendo un concierto como el de este fin de semana o sentada al frente de un computador, que es lo usual que quedó después de la pandemia, en una misma posición quieta, esta sangre fluye con menor circulabilidad, si se pudiera decir, yo no sé si esa palabra exista, pero digamos que circula de una manera mucho más difícil, se hace más lento el proceso circulatorio y la presión dentro de las venas se sube, haciendo que tienda a escapar grados chiquitos de agua, de moléculas muy pequeñitas de agua que hacen que el cerebro interprete esa discreta hinchazón que queda como dolor, cansancio. Cuando yo le pongo unas medias a un paciente, le estoy dando una compresión de afuera hacia adentro y compito con esa compresión, con esa fuerza que hay de adentro hacia afuera en los vasos sanguíneos, en las venas. Entonces, inhibo en algo el escape que viene de las goticas de agua que se tienden a escapar de los vasos. Y compito de algún modo con estas fuerzas, unas fuerzas hidráulicas que existen adentro de los vasos, ejerciendo o haciendo que se sienta mejor el paciente. ¿Y esto de dónde nace? Imagínense que
A mí me visitaban mucho con las medias de varices cuando yo estaba haciendo carrera en medicina y cuando estaba haciendo especialización en cirugía vascular. Y yo era medio incrédulo. Yo decía, no, qué jartera, esas medias no son ni bonitas. Y un día me dio por ponérmelas en un turno y sentí exactamente lo que tú me dijiste ayer y lo que me estás comentando hoy delante de toda la audiencia, y es una mejoría sustancial. El estar de pie muchas horas y al utilizar estas medias, no necesariamente en casos de enfermedad, puede estar uno absolutamente sano, pero hay una mejoría sustancial de los síntomas después de una jornada extenuante que se refiere o se manifiesta como me siento mejor hoy de lo que me hubiera sentido si no las estuviera utilizando. Usted, a esta hora en Salud y Algo Más, ustedes escuchan al doctor Jorge Ulloa, quien es cirujano cardiovascular. Por favor, no se muevan, ya seguimos con él, vamos a un corte comercial. Estamos con el doctor Jorge Ulloa, él es cirujano vascular, experto en varices y cuidado de las piernas. Doctor Ulloa, le cuento que yo llevo utilizando las medias de compresión de casualidad más o menos 12 años porque mi endocrinólogo de esa época me las recomendó y yo quedé fascinada porque me siento muy cómoda y cuando no las utilizo, pese a que vivo en clima cálido, yo vivo en Miami, yo me siento como desprotegida porque esas medias son lo máximo, como dirían en Colombia, eso es la machera, eso es lo máximo. Pero le tengo una pregunta que me surge mucho de seguidores que me escriben, y me acaba de escribir una seguidora preguntándome. Pregúntele al doctor, por favor, ¿a qué se debe cuando aparecen morados, sobre todo en las piernas, sin que uno se haya golpeado y no tiene nada que ver con las varices? ¿Qué nos podría contar usted? Ese tema me encanta porque es un motivo de consulta muy frecuente y es mal estudiado, incluso en manos de colegas muy experimentados, donde se sospecha una serie de cosas que son dramáticas y que realmente obedecen a una de las explicaciones más sencillas. Hay un déficit de vitamina P. Usted y yo aprendimos en el colegio la A, la B, la C, la D, la E, todas las demás subdivisiones que hay de las vitaminas, pero realmente nunca nos enseñaron la vitamina P. La vitamina P es aquella suplencia exógena desde afuera que viene de elementos que se llaman polifenoles, por eso la letra P. Los polifenoles son un tipo de proteínas específicas que ayudan a mantener la capa, una de las 3 capas de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos están constituidos por 3 capas. Haga de cuenta el piso, el fieltro y el tapete, que normalmente se pone en una casa o se ponía cuando se ponían tapetes en las casas. El piso es lo que se llama en medicina membrana basal, la base. Cuando esta membrana basal se vuelve muy delgadita, obedece a un déficit de polifenoles porque la persona no está ingiriéndolos adecuadamente o no los está fijando adecuadamente, por un fenómeno multifactorial que existe de base. En estos casos, lo que uno debe hacer es suplir con una fuente exógena, con una serie de píldoras, pastillitas o de algún tipo de medicamento específico que eleve la vitamina P, y esto va asociado o aunado a la utilización o a la ingesta de frutas ricas en cítricos, en vitamina C, como son la guayaba o los cítricos en general, la naranja, el limón, la toronja. Esto nos ayuda muchísimo para que estas dos sustancias engrosen esta sustancia basal, esta membrana basal, y mejoren la posibilidad de que ante los aumentos discretos de presión se rompan los vasos y aparezcan estos moraditos. Esto va de la mano con una mejoría sustancial de un síntoma cardinal que hay detrás de todo esto, que son los calambres. Es muy frecuente que el paciente que sufre grados muy bajitos, iniciales o incipientes de varices, presenten calambres en las horas de la tarde, de la noche, y no es inusual que lo despierten estos calambres y se vuelven en cierto momento hasta insoportables y requieren la intervención y la terapéutica de nosotros como cirujanos vasculares, que somos los especialistas que manejamos las varices.
A través de nuestra línea de WhatsApp nos preguntan, doctor, buenas tardes, mi madre tiene venas varices en estado crítico, tiene muchos nudos y súper inflamadas las piernas, siente mucho dolor al caminar, pero tiene muchísimo miedo a empezar con la cirugía porque le han dicho que es muy riesgosa. ¿Hay algún estilo de alimentación o terapia que ayude a aliviar este dolor y a menorar el estado, ya que cada vez le nacen nuevos coágulos? Bueno, acá hay varias cosas y es una pregunta muy frecuente que encontramos en nuestros pacientes acá en la Fundación Santa Fe, y es: ¿puedo buscar una alternativa a la cirugía que me dijeron en tal o tal sitio que me tienen que hacer? Porque generalmente la gente le tiene pavor, miedo, aversión a entrar a una sala de cirugía. Las varices hoy en día se pueden operar, y me gusta decir que se pueden porque pese a todos los esfuerzos académicos que hemos hecho para que se hagan técnicas mínimamente invasivas, todavía quedan reductos donde se sigue practicando cirugía convencional bajo anestesia general o bajo anestesia regional, con incisiones y con extracción del vaso de la vena. Las técnicas mínimamente invasivas que tienen no son nada nuevas, tienen unos 15 años aproximadamente y de pronto más. Son técnicas basadas en la introducción de un catéter por dentro de la vena. Navegamos guiándonos con ecografía hasta el sitio donde nace el problema y de algún modo térmico, es decir, con una sustancia, una energía que es proveniente de un láser, un generador láser o un generador de radiofrecuencia. Haga de cuenta usted un catéter que tiene un horno microondas minúsculo en la punta, o con otro tipo de técnicas que son las químicas, en donde se sella con algún tipo de pegante medicado o con una sustancia en espuma medicada que va a cauterizar la vena. Se sella la vena, se ocluye la vena y se forza a que la circulación corra por otras venas sanas que están al lado, que no se han visto afectadas por estas dilataciones. Este es un procedimiento que se hace no es un consultorio común y corriente, es un consultorio un poquito más dotado, no es tampoco una sala de cirugía, pero hay monitorización de signos vitales y hay toda la suplencia de cualquier tipo de eventualidad que se nos pudiera presentar para manejar cualquier contingencia. Es un procedimiento que se demora más o menos 1 hora, no hay heridas, no hay puntos, por lo tanto no hay cicatrices, el paciente sale caminando inmediatamente después del procedimiento porque es con anestesia local, solamente en la zona donde se hace el procedimiento se coloca un poquitico de anestesia local y el paciente retorna a su actividad normal el mismo día del procedimiento. A las horas de haber realizado el procedimiento puede estar montándose en una bicicleta haciendo spinning o trotando o haciendo algún tipo de ejercicio funcional o trabajando, si es que no hace ningún tipo de ejercicio de estos anteriormente descritos, pero en todos los casos se le recomienda caminar 2 o 3 veces más lo que normalmente caminaría en un día normal. Es decir, no hay ningún grado de restricción de ninguna índole y por lo tanto hay que reevaluar estos miedos porque hay que informarle un poquitico más al paciente que existen este tipo de manejos y este tipo de tecnologías, que es lo que hacemos día a día acá en nuestro medio y en nuestro centro de cuidado de pacientes con varices. Señora Lisset, ¿usted de dónde nos llama y cuál es su consulta hoy? Aló. Aló, sí señora, la escuchamos, adelante. Hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes, doctor Ulloa. Creo que está Lisset, un poco relacionada. Si hablas con Lisset en Barranquilla, está un poco relacionada con lo que dijo la persona anterior. Mi hijo es un joven de 27 años con síndrome de Down. De hace unos 5 o 6 años para acá está presentando unas varices en las pantorrillas, en una de las piernas se notan bastante los nudos como morados, no hay afectaciones de la piel, nosotros lo llevamos a chequeo y el médico que lo vio recomendó en ese momento una cirugía para sacar el vaso, entiendo yo. Sin embargo, haciendo otras consultas nos dijeron que eso no era como lo mejor porque se volvía a repetir, que después otra vez volvían a aparecer
y eso como que nos dejó un poco confundidos, no seguimos adelante con la cirugía. No sé qué cierto sea que después de que ya han retirado el vaso vuelve otra vez a presentarse la varice, o cuál sería la recomendación. Pues a ver, Lizeth, digamos que esto de que vuelva a reaparecer el vaso se llama en medicina recidiva o recurrencia. Depende de qué tan temprano después del procedimiento aparece, se le da un nombre o se le da otro. Y los procedimientos en general se analizan y se les da un porcentaje de éxito, por darle algún nombre. Cuando estamos hablando de técnicas tradicionales, de cirugía convencional, las técnicas de recidiva pueden estar en el orden hasta del 30% y aún hay literatura científica que nos habla de un poquito más alto. Cuando estamos hablando de técnicas mínimamente invasivas como las que me estaba comentando ahorita, de láser, de radiofrecuencia y de espuma, estamos hablando de una posibilidad de recidiva que está por debajo del 3%. Siempre existe una posibilidad de que vuelva a aparecer el vaso sanguíneo en algún momento, en algún punto o en alguna ocasión, porque yo trato de informarle o de explicarle a mi paciente que venas no hay una sola, no es una sola la vena, probablemente la que está dañada en ese momento es una sola, pero entender que hay una vena en el cuerpo o en la pierna es como entender que está usted en el odontólogo haciéndose un tratamiento para una muelita o para un diente. La posibilidad de que funcione el tratamiento es muy alta. El odontólogo le indica que hay que hacerse una profilaxis, un lavado y una serie de citas que hay que cumplir, y sin embargo la posibilidad de que se nos dañe otro diente u otra muela es presente, no es cero. Entonces es lo mismo en estos casos. Generalmente se daña una vena que se llama la safena mayor, pero hay un porcentaje chiquito de otras venitas que pueden alterarse y que pueden dañarse, y que seguramente el día del procedimiento no está dañada. Hay que hacer los seguimientos y los controles necesarios para poder determinar que todo vaya como queremos y que no hay necesidad de hacer nada más, y si hay necesidad de hacer algo, pues hagamos una intervención de manera temprana. Doctor Ulloa, se dice por ahí, no sé si sea un mito, que usted mismo me lo tumbará, que la dieta alta en sodio afecta a nivel vascular. ¿Qué recomendaciones tiene usted a nivel alimenticio? Sí, realmente es que ahí se abre otro capítulo completamente diferente al de las venas, y es el de las arterias. El sodio tiene una propiedad, y es que él le gusta rodearse de moléculas de agua. Entonces, si aumentamos la ingesta de sodio más allá de lo que la comida trae normalmente, si le echamos mucho salero a nuestro plato, ese sodio entra dentro de la sangre, se rodea de agua, y esa agua necesariamente ocupa un espacio dentro del vaso sanguíneo y puede eventualmente traducirse con aumentos de tensión arterial. Esto es lo que ocurre, y es la razón de por qué se le restringe al paciente hipertenso el consumo de sodio exógeno, es decir, de aquel que se echa de salero al plato. En estos casos hay que tener mucho cuidado. No es llevar a cero la ingesta, porque qué horrible comer uno sin sal. Además es muy necesaria la sal, es muy necesaria, no en exceso. Como todo en medicina, hay que manejarlo con moderación. Yo soy de esos médicos que detesta decirle al paciente no puede hacer, no puede volver, no puede, nada más aburrido que a uno lo coja el médico y le diga que no puede. Me llama mucho la atención y me da hasta risa cuando llega el paciente y me dice: doctor, ¿qué me va a quitar? Yo, nada, yo no le voy a quitar nada. La voy a poner a trotar, la voy a poner a caminar, la voy a poner a solearse, la voy a poner a ir a la piscina, a ponerse tacones. Todo lo que usted quiera hacer y se ha restringido durante tantos años, para eso viene acá. Para que hagamos lo que tenemos que hacer y volver a la línea de naturalidad de unas piernas o de unas extremidades, ya sin procesos venosos, sin alteraciones venosas que afean y que dañan también no solamente la parte estética, sino la parte funcional. Hay que analizar esto, es tan importante la una como la otra. Doctor Jorge Ulloa, cirujano vascular, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Salud. Y algo más, por favor, doctor, antes de despedirnos, recuérdenos sus redes sociales para que nuestros oyentes lo sigan. Claro que sí, estamos en Instagram, es la única que yo manejo, que es doctor.jorgeh.ulloa. Repito, doctor.jorgeh.ulloa en Instagram. Ahí los espero, ahí los veo. Trato de montar con relativa frecuencia, una vez al día, algo de información traducida de todo este lenguaje médico complejo que manejamos, llevarlo a una terminología que sea comprensible por el paciente, y obviamente las puertas abiertas acá en la Fundación Santa Fe para
todos aquellos y aquellas pacientes que quieran visitarnos y buscar una solución, haremos todo lo posible, pondremos nuestro empeño, nuestro conocimiento y nuestro cariño para sacar adelante este tipo de procesos.